Bueno, pues creo que ahora, por fin, después de un buen rato, hemos conseguido que funcione el audio que se me había bloqueado. Bueno, me confirmáis por ahí por el chat si todavía quedáis alguno, que lo dudo, si no, pues nada, quedará grabado para la posteridad aquí mi primer directo. Lo dicho, me confirmáis si funciona o no funciona, ¿vale? Bueno, hoy habíamos previsto un poco hablar un poco del papel del psicólogo, ¿vale? La verdad es que, como decíamos por aquí, ya estoy empezando a echar de menos a Instagram. Eh, Me confirman que se oye bien, perfecto. Pues como os decía, ya estaba empezando a echar de menos a Instagram. Pero bueno, vamos a aprovechar, aunque hayamos empezado un poco tarde, porque bueno, el tema de hoy tampoco da para mucho, creo que es interesante, pero bueno, que tampoco va mucho más allá, ¿vale? Bueno, este tema me lo había pedido Ricky, ¿vale? Así que Ricky, dedicado, que me había escrito un mail, un correo electrónico, y me decía un poco, me preguntaba él, decía, bueno, pero vamos a ver, lo de ir al psicólogo genera muchas dudas, ¿no? Primero, porque ¿cuándo necesitas saber, o mejor dicho, cómo sabes cuándo necesitas ir al psicólogo? ¿Cómo trabajan los psicólogos? ¿Cómo puedes saber si un psicólogo es de una determinada escuela o es de otra escuela distinta? Y por lo tanto, ¿cuál de las dos se acoplaría mejor a tu problema, etcétera, etcétera? ¿Vale? Y entonces había un montón de preguntillas que me hacía Ricky. Y bueno, creo que las he puesto pues un poco todas juntas, ¿vale? Y pueden ser de utilidad. Bueno, de hecho, os tenía aquí preparada la presencia de Jack. ¿Dónde está? Ahí, Jack. Ahí, ¿vale? Una calavera que es algo que nunca debe faltar ni en Halloween ni para un psicólogo, ¿vale? Así que nada, esta es la única decoración o de las pocas decoraciones que podéis ver en mi casa, para que os hagáis una idea. Yo, como está ahora un poco el tema de lo de la iluminación navideña, si hay que quitar la iluminación navideña, si no hay que quitar la iluminación navideña, la iluminación navideña me es absolutamente indiferente, pero la de Halloween, aunque también comentaba con un compañero en Facebook que decía, bueno, es que, decía él, yo creo que es un poco distraer la atención lo de decir que el dinero de la iluminación navideña se dedique a pues, autónomos, a la sanidad o tal, que me parece muy bien. Pero claro, antes de quitar la iluminación navideña, a lo mejor deberíamos de quitar pues, subvenciones y pagos a 8.000 chiringuitos y 8.000 enchufados que hay. Es decir, mientras dejes todo ese gasto, no tiene ningún sentido que hagas un esfuerzo en quitar la iluminación navideña. Pero bueno, esto entramos en política y no me quiero meter. Aunque sí os voy a recomendar, a ver si consigo que esto se vea bien, ¿vale? Esta entrevista, ¿vale? Del diario El Mundo. ¿Mm? Esta entrevista salió hoy en el diario El Mundo, de hecho salió a las 3 de la tarde, bueno, a las 3 menos 10, ¿vale? Y es una entrevista que le hacen a Pedro Baños, que sabéis que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, sale mucho en los programas esos que me gustan a mí, tipo Cuarto Milenio y demás, ¿vale? Y es una entrevista increíble. De hecho, si me lo permitís antes de empezar, os voy a leer un pequeño, simplemente la primera pregunta y la primera respuesta que da, porque creo que da mucha relevancia a lo que es la psicología y la concepción que hay de la psicología. Es decir, muchas veces se habla de la psicología como, bueno, no es una ciencia, es una pseudociencia, bueno, hay mucho charlatán, no sé qué, es verdad que hay mucho charlatán, eso no lo voy a negar. Pero bueno, como que se le quita un poco de peso. Y realmente, a día de hoy, es lo que domina casi todo. Incluso las compañías tecnológicas hacen uso de los estudios más avanzados de psicología para manipular al personal. Y fijaos cómo lo dice. Él dice, la geopolítica actual va más allá de los límites geográficos. ¿A qué aspira? Bueno, echa ahí un pequeño rollo y dice, y en ese ámbito cada vez tiene menos influencia lo que antes era absolutamente determinante. Está hablando de la guerra, el armamento convencional. Hoy la guerra se hace de forma muy diferente. Es la guerra llamada irrestricta o guerra híbrida, en la que todo lo relacionado con la psicología es absolutamente clave. Tanto es así que los ejércitos, comenzando por la OTAN, a lo que antes era la guerra psicológica, ahora lo llaman acciones de influencia, porque no solo se trata de realizar esas campañas psicológicas contra el enemigo militar, sino sobre todo, y cada vez más, contra las poblaciones civiles. Pues ahí lo dejo, ¿vale? Para que reflexionéis un poco, o reflexionemos todos, que nos viene muy bien. Y muy especialmente, ya os digo que os recomiendo leer la entrevista completa. ¿Vale? Bueno, pues empezamos un poco con la primera pregunta, que es ¿quién debe ir al psicólogo?
¿quién debería ir a un psicólogo? Bueno, pues yo ahí os diría que todos deberíamos ir a un psicólogo, ¿vale? Lo que pasa es que por razones distintas. Obviamente no es lo mismo el que tiene que ir porque está hecho polvo, porque tiene un problema o una dificultad de adaptación o de lo que sea, ¿vale? Está pasando un mal momento, que alguien que a lo mejor, precisamente algún paciente hay que dice, no, yo es que no tengo ningún problema realmente, de hecho me va bastante bien la vida, pero lo que quiero es crecer, ¿vale? Quiero evolucionar, quiero pensar un poco sobre mí mismo, sobre mi situación, sobre pues, mis ancestros, sobre quién soy yo, sobre por qué estoy aquí, sobre por qué voy a hacer en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poco, esa es la vertiente un poco, digamos, aceptable de lo que se llama la psicología positiva. Digo la vertiente aceptable porque dentro de la psicología positiva también hay mucha memez, ¿vale? Hay un poco a veces el rollito este de bueno, pues casi funcionando como libro de autoayuda, ¿eh? Y bueno, pues, en fin, yo creo que hay un segundito, ahí, mejor. Bueno, que hay eso, que hay una especie de rollito a veces muy rollo autoayuda, muy zen, que bueno, que va un poco más, casi, si me apuran, al rollo de los coaching, del que luego también hablaremos. Vale. Bueno. Sobre los perfiles de quién va a ir al psicólogo, aparte del que lo necesite para crecer o del que tenga algún problema, bueno, pues dentro, digamos, de la faceta problemática también hay a su vez diferentes subperfiles. Por ejemplo, lógicamente, los primeros que van a ir a un psicólogo son aquellos que tienen un problema de salud mental, ¿vale? Es decir, que los que tienen cualquier tipo de trastorno, pues ya sea los típicos trastornos que hemos visto, que son los trastornos del estado de ánimo. Perdóname un segundito. Ahora, perdonad. Hablando de una cosilla. Lo que os decía, primero los trastornos relacionados con la salud mental. Pues lógicamente los trastornos depresivos, la ansiedad, los mixtos de ansiedad y depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, trastornos de alimentación, etc. Bueno, lógicamente, quien vea que tiene, si tiene cabecina, a quien va a acudir es a un psicólogo, ¿vale? Después tenemos también otro subperfil que es el de los problemas educativos, ¿vale? Es decir, generalmente hay muchos padres que pues, cuando empiezan a ser padres, es la primera emisión, ¿qué queréis? Tengo que... Ay, perdón, espero no contagiaros por la vía de los cables. No tengo nada, estoy en perfectas condiciones, aunque no lo parezca. Bueno, seguimos. Ya os decía, os pido perdón a todos por un poco por cómo va la emisión, porque, en fin, está siendo un poco disruptiva, pero es porque es la primera emisión que hago en YouTube y hay que acoplarse, ¿vale? Bueno, seguíamos diciendo lo de los problemas educativos. Un tercer componente o subperfil de personas que van al psicólogo suele ser el de las personas que tienen problemas de adaptación o de integración social, ¿vale? Pues eso, también hay personas que no están correctamente adaptadas o que les cuesta adaptarse pues, a su situación, a su entorno, a su ambiente, ¿vale? Y también estas personas pues, piden un poco pues, de apoyo psicológico, de estrategias para adaptarse mejor. Aunque yo siempre digo que, me lo habréis oído también hasta la náusea, que no es correcto o no es sano estar correctamente adaptado a una sociedad que está generalizadamente enferma. Y yo creo que para darse cuenta a estas alturas de que la sociedad está enferma, pues no hace falta ser un genio, ni un catedrático. Basta con ver un poco las noticias, bueno, de los medios informativos y a ser posible las de otras fuentes, como pueden ser a lo mejor las redes sociales. En Twitter hay muchos vídeos en directo y es bastante divertido ver en Twitter cómo personas que están viviendo una determinada realidad, ¿vale? Pues con sus grabaciones, porque están allí, en las que se oye, ya sé que no se oye, se va a empezar a oír enseguida. No os preocupéis, que fue un pequeño problema del micro, me lo dicen aquí en el chat, iba un poco con retardo. Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Pues ver cómo personas que están ahí en medio de una huelga, una manifestación o de un conflicto, están grabándote en directo y estás viendo que la realidad que te están vendiendo los medios de comunicación sobre lo que está sucediendo allí, pues no es tal cosa. O sea, no es tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí puede ser muy interesante, quiero decir,
ver un poco cómo está el patio, ¿vale? Y lo que os decía, pues hay gente que lógicamente adaptarse a esta sociedad es una cosa difícil, cuando menos, ¿vale? Bueno, y luego otro tipo de problemas que suele haber son los problemas de pareja, ¿vale? Que se suele hacer terapia de pareja. Y este, por ejemplo, es un ejemplo que ilustra muy bien cómo se ve la psicología en España frente a lo mejor a otros países del entorno, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner de ejemplo Francia, porque en Francia es donde está la psicología bastante arraigada. En Francia, por ejemplo, es muy, muy, muy habitual que la gente vaya al psicólogo, tanto por problemas de pareja, como decíamos, o como a nivel individual, ¿vale? Es súper común. En España no, en España todavía tenemos este reducto así, un poco este anacronismo de no, yo no voy al psicólogo, que no estoy loco, o no, yo soy machote y me arreglo los problemas yo, ¿vale? Y luego pues acaba pasando lo que acaba pasando. Os decía que se ve esto muy bien en el rollo de la terapia de pareja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Francia, cuando una pareja pues, empieza a ver que tiene conflictos y tal, ya automáticamente va al psicólogo, bueno, pues el problema se puede pillar a tiempo, se hace un poco pues la terapia y se mejora la comunicación y bueno, pues el problema puede solucionarse. ¿Qué pasa en España y países equiparables? Bueno, pues que cuando ya va al psicólogo es cuando la situación de pareja está tan deteriorada que es muy difícil que se arregle, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya, es decir, eso tiene un efecto sumativo, los conflictos, ya los problemas de comunicación, ya está el uno hasta las narices del otro y el otro hasta las narices del uno, y al final, pues eso ya tiene muy difícil arreglo. Entonces, casi siempre que van a un psicólogo, en realidad suele ser más para generar o para organizar una separación o un divorcio más o menos poco conflictivo o más o menos amistoso, ¿vale? Que para solucionar el problema de pareja que estaría bastante jorobado, ¿vale? Bueno, os voy a poner, por ejemplo, un pequeño vídeo, a ver si lo consigo hacer bien, y así de paso me voy haciendo al programa este, porque vosotros lo veis en YouTube, pero yo tengo un programa así extraño que se llama Streamlabs, que es la de Dios, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho por ahí empezaron los problemas. Pero bueno, os voy a poner un vídeo de una persona, a ver si me decís si cree que necesita apoyo psicológico o no, ¿vale? Vamos a hacerlo así un juego. Yo os pongo una persona normal y corriente, ¿vale? Que está interactuando en una situación, y vosotros me decís si creéis que necesita apoyo psicológico o no. Vamos a ver, quitamos a Pedro Baños. A ver cómo lo veis. ¿Qué le puede contar a la gente que no conoce, nunca tuvo un arma en sus manos? Bueno, un arma es una máquina de hacer agujeros. O sea, yo la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro. ¿Y su mujer qué le decía cuando Salió corriendo, volvió a la noche. Pero eso es otra ventaja. Es un plus. Si le entran a su casa a robar hoy, Sí. ¿cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de Chivas Regal a mano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. En 10 días salís. Bueno, pues ahí tenemos a este fenómeno, ¿vale? Que como veis es una persona pues normal y corriente, la podríamos encontrar todos los días por la calle, y eso es verdad. Y bueno, que es una persona estable, serena, firme en sus convicciones, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el problema con este tipo de gente? Que es obvio que necesita un psicólogo, como mínimo. Pues el problema con este tipo de gente es que no ve que tiene un problema, ¿vale? Es decir, generalmente esta gente se considera súper normal, que lo que está diciendo es súper coherente y que por lo tanto los que necesitan un psicólogo son los demás. Y este es el problema que nos podemos encontrar los psicólogos, ¿vale? El primero, pues que una persona asuma que efectivamente tiene un problema y que esté interesada o crea que efectivamente necesita ir a un psicólogo para que le ayude en este caso, a buscar un poco de paz interior y de estabilidad, que igual no soy yo el más indicado para dársela, pero ahí estamos.
Bueno, y ahora sí vamos a qué es un psicólogo, ¿vale? Vale. Un psicólogo básicamente es un especialista en comportamiento humano. Y el comportamiento humano, también como me habréis escuchado varias veces y como de hecho comentamos en el curso este de técnicas de influencia, de técnicas defensivas frente a la manipulación psicológica, se analiza generalmente el comportamiento desde, así a grandes rasgos, desde tres facetas del ser humano, que son las emociones, que es lo que sentimos, las cogniciones, o las cogniciones, que son nuestra forma de pensar, ahí se incluye pues, las creencias, los deseos, la motivación, las expectativas, las atribuciones, ¿vale? Un montón de cosas, ¿vale? Y sobre la propia conducta, es decir, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, ¿vale? Aquí, por cierto, cuando decimos que es un especialista en comportamiento humano, ahí, incluso en los manuales de historia de la psicología, se habla un poco de cómo el psicólogo realmente hace un poco el papel que hacía antes el cura. Lo que pasa que a diferencia del cura, que tenía, digamos, que tenía un referente moral y religioso a la hora de evaluar tus conductas y por lo tanto de asesorarte, de hacer una intervención contigo, bueno, pues el psicólogo, afortunadamente me atrevería a decir, en lugar de tener criterios religiosos, criterios morales o criterios de creencias, lo que tiene son criterios científicos, ¿vale? Es decir, pues tiene un poco la última información científica para ayudar a los demás un poco a evolucionar o a tratarse en el caso que tenga algún problema de salud mental, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues como os decía, lo que hace es, primero, diagnostica si existe algún problema clínico, algún problema sanitario, ¿vale? Algún problema de salud mental, para lo cual hace una evaluación. Yo estoy horrorizado, pero horrorizado con las evaluaciones que se hacen a día de hoy. Es decir, las evaluaciones psicológicas que se hacen al día de hoy son rápidas, son poco fiables, dejan muchísimo que desear. Hay un capítulo de Padre de Familia, los que seáis fans de esa serie tan cafre, ¿vale? Hay un capítulo de Padre de Familia en el que llevan al hijo pequeño al médico para que lo evalúen por si tiene TDAH. Vale, os recomiendo que veáis ese capítulo o por lo menos esa escena, si no, a ver si la consigo encontrar yo y os la pongo en la descripción del vídeo. Pero que es espeluznante porque no mira al niño en ningún momento. Es decir, da un diagnóstico rápido, simplemente sin mirar al niño. Escuchándole a la madre, bueno, cuéntame un poco qué pasa. Ah, TDAH, fuera, pum, pum, anfetaminas, ¿vale? Bueno. Decía que evalúa, diagnostica y por lo tanto evalúa, asesora, ¿vale? Y el asesoramiento puede ser muy amplio, pues un psicólogo puede asesorar a centros educativos, instituciones educativas, puede asesorar a políticos poquito, porque sabéis que los asesores de los políticos generalmente de formación andan escasos y de sentido común menos todavía, ¿vale? Pero bueno, por poder podría asesorar a políticos, podría asesorar a padres, ¿vale? Podría asesorar pues a casi cualquier institución que tenga relación con el ámbito educativo, ya sea educativo formal del propio sistema educativo o educativo social, ¿vale? Y después trata o interviene en el caso de que haya problemas, ¿vale? ¿Cómo hace esta evaluación y este tratamiento? Bueno, pues generalmente lo que hace es buscar las causas, esto el psicólogo, ¿eh? El psicólogo lo que hace es busca las causas que han llevado a la situación actual y a través de la reconfiguración de esas causas o de intentar eliminarlas, si son disruptivas, esas causas, lo que busca es que la persona efectivamente supere ese problema, ¿vale? Imaginaos, yo tengo un problema pues porque no he aceptado la muerte, qué sé yo, de mi abuelo, ¿vale? Bueno, pues ahí analizaríamos las causas por las que tú no has podido enfrentarte a ese fallecimiento. Cuando se supone que es tu abuelo, bueno, es una persona que ya era mayor y tal, y por lo tanto forma parte, nos gusta más o menos, de la vida natural o de la vida del ser humano. La gente se muere, desgraciadamente, ¿vale? Entonces ahí iríamos a las causas, a los orígenes de por qué esta persona no se ha podido adaptar o no ha podido integrar o no ha podido asumir la muerte de su abuelo, ¿vale? Y a través de trabajar pues, con una serie de técnicas, con una serie de estrategias que son adaptadas a cada caso, bien, pues digamos, eliminaríamos las causas problemáticas y la persona quedaría curada, ¿vale? Curada en el caso, insisto, de que sea un problema de pues un trastorno, como en este caso sería un duelo no resuelto, ¿vale? Otra forma que tiene que trabajar también es presentando, pues cuando una persona a lo mejor tiene que tomar una decisión y no está segura y eso le genera mucho estrés, mucha ansiedad, bueno, pues otra de las formas en las que trabaja el psicólogo es presentando alternativas, ¿vale? Rara vez, aunque los hay, luego veremos la diferencia entre psicólogos directivos y no directivos, pero rara vez te va a dar respuestas directas. Lo que te va a hacer es pensar
para que tú veas que a lo mejor existen más alternativas que esa en la que estás focalizado, ¿vale? Y como existen alternativas, pues lo que habrá que hacer es analizar cada una para ver cuál es la más conveniente, teniendo en cuenta tus deseos, tus creencias, tu estilo de vida, tus metas en la vida, etcétera, 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 ¿vale? Y aquí es donde se dan dos factores que son importantes. El primero, hay que asumir que si tú siempre haces una cosa, no esperes un resultado diferente. Es decir, si haces A y el resultado siempre es B, no pretendas que siguiendo, que haciendo A, el resultado de pronto cambie y se hace. No. O sea, eso tenemos que grabarlo a fuego en nuestras mentes, ¿vale? Es decir, cuando nosotros nos comportamos de una manera y obtenemos un resultado, el resultado va a ser el mismo cuando nos comportemos así. Si queremos cambiar el resultado, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Y ya está. No hay más, ¿vale? Es difícil, ¿por qué? Porque pues, cada uno de nosotros tiene unos automatismos, tiene una forma de actuar que ha aprendido durante muchos años, que ya es prácticamente automática, y entonces, claro, cambiar es difícil. No imposible, que es otra de las preguntas que vamos a ver, ¿vale? Y luego lo que podéis apreciar aquí también, bueno, pues es ya una diferencia entre los psicólogos y los psiquiatras. Los psicólogos entendemos que no todo problema es biológico, ¿vale? De una lesión o de un déficit neuroquímico o de lo que sea, sino que hay causas ambientales, como pueden ser de hecho las educativas, por ejemplo, entre otras, o de relaciones, interacción con otros, etcétera, y que por lo tanto, cambiando esas causas de carácter ambiental que están generando el problema, pues el problema queda resuelto, ¿vale? Los psiquiatras, bueno, pues como los psiquiatras entienden que toda enfermedad ambiental, no todos los psiquiatras, hay alguno bueno y yo conozco alguno bueno, pero bueno, es verdad que generalizando, y siempre que se generaliza se comete un error, pues la mayoría de los psiquiatras consideran que, bueno, por supuesto que los psicólogos somos retardados, que no servimos absolutamente para nada, y que los problemas generalmente de corte psicológico son problemas biológicos o fisiológicos. Y entonces lo que hay que hacer es darte pues la pastillita de turno y eso te solucionará el problema. ¿Cuál es el problema de la pastillita de turno desde el punto de vista de los psicólogos? Bueno, pues que si tú tomas una pastillita para anestesiar tu propia conciencia y tus propias emociones, lo que haces es no evaluar ni ver cuál es la causa del problema. Y a lo mejor, pues efectivamente sigues haciendo lo mismo, con lo cual el problema no se resuelve, con lo cual vas a quedar enganchado a algo para tapar las emociones y para tapar tus propias inseguridades o para tapar lo que sea, ¿vale? Pero no le vas a poner remedio, porque, insisto, las pastillas muchas veces, si el problema es biológico o fisiológico, sí, pero si no, no remedian, sino que anestesian, ¿vale? Es decir, te quitan los síntomas negativos, pero es que los síntomas negativos de las emociones también son adaptativos, porque son lo que te está diciendo que algo no funciona y que por lo tanto tienes que cambiarlo. ¿Se entiende, no? Bueno, esta es un poco la película que tenemos entre psiquiatras y psicólogos. Yo ahí tiro un poco por la calle en medio. Yo no tengo ningún problema en reconocer que la psicología, sobre todo en determinados aspectos, tiene sus limitaciones y que efectivamente, llegados a un punto, bueno, pues a lo mejor hay que recurrir a la farmacología mientras se trabaja psicológicamente, porque además el trabajo psicológico no solo es difícil, sino que además es a largo plazo, es decir, se tarda en conseguir resultados, no es una pastillita que te da el resultado inmediato, te da la consecuencia inmediata o te palía el síntoma de forma inmediata, sino que es algo pues a más tiempo. Y entonces a veces efectivamente el sufrimiento que está teniendo la persona, pues lo que hay que hacer es, efectivamente vamos a darle de inicio, para que no sufra tanto, para que no tenga tanto dolor, unos fármacos, ¿vale? Que eso se los dará el psiquiatra y mientras tanto trabajamos psicológicamente para poder evolucionar. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? Bueno. Bueno, otra cosa, a la hora de tener de elegir un psicólogo, yo otra cosa que recomiendo también es el perfil del psicólogo. Mira, hay dos tipos clarísimos de psicólogos, ¿vale? Hay el psicólogo que yo llamo de salón y el psicólogo que yo llamo de, no sé cómo, que no lo llamo de ninguna manera, lo llamo el puteado si queréis. O sea, el psicólogo de salón es el típico que, bueno, que sí, que tiene su consultita, que te va a hablar así de forma muy pedante, que es un gran estudioso, que tendrá 800 títulos, etcétera, etcétera, pero que no ha vivido mucho, ¿vale? O que en su vida, y además eso lo sabéis. O sea, tú miras a una persona y a media hora que estés con él sabes perfectamente de qué pie cojea, si esta persona ha sufrido mucho, si esta persona ha vivido mucho, si no ha vivido una mierda, si simplemente tal. Entonces, yo os recomiendo que cojáis a un psicólogo que esté metido en la pomada, es decir, que esté metido en el día a día de lo que es el ambiente social, de tratar pacientes, etcétera, etcétera. Porque los psicólogos estos de salón, pues muchas veces, precisamente como se dedican a lo que está un poco en las revistas y en los libros, tienen una visión, bueno, que ayuda, yo creo que lo justo. Mirad, había una escena maravillosa, creo que era
la de Karate Kid, la de Hilary Swank, no me acuerdo cuál es, la cuarta, no me acuerdo si era el siguiente Karate Kid, alguno de estos. Bueno, en el que Hilary Swank se queda muy sorprendida porque el maestro Miyagi le enseña a bailar a ella, que no sabía. Y entonces él le dice, Julie-san, nunca te fíes de un maestro espiritual que no sabe bailar. Bueno, pues clavado, trasladarlo a la psicología. Nunca os fiéis de un psicólogo que no sabe lo que hay en el mundo, que no se enfrenta a la mierda de otros pacientes y que no ve la realidad un poco como es y que vive, pues eso, un poco de un rollito así un poco más, bueno, más elitista, más académico, más de charleta, pero que no está a la orden del día, ¿vale? Esa es mi recomendación. Bueno, ¿qué escuelas hay? Esto es importante, ¿vale? Porque todo el mundo esto me lo pregunta muchísima gente. Pero esto de las escuelas, estas pílogas que os traéis vosotros con escuelas y no sé qué, yo qué sé, o sea, yo soy un pobre hombre que voy ahí que necesito ser psicólogo, a mí que me cuentas si eres no sé qué o si eres no sé qué más. Bueno, pues para que lo sepáis así a grandes rasgos, bueno, yo he puesto escuelas psicológicas, hay muchas, ¿vale? Yo os he puesto 4. Os voy a explicar 4. Que son las más habituales. La primera, que seguro habéis oído hablar de ella, es el conductismo, ¿vale? El conductismo, como su propio nombre indica, se centra mucho en el análisis de la conducta observable, ¿vale? El conductismo, lo que decía básicamente fue el primer tipo de psicología más científica, más positivista que había, y era lo que decía era, lo único del comportamiento humano que se puede observar es la conducta, y por lo tanto, si queremos hacer ciencia, lo único que podemos hacer es la conducta. Que podemos analizar es la conducta, ¿vale? Entonces, se dedica simplemente a observar desde un punto de vista conductual, ¿vale? La conducta. Como lo único que analiza es la conducta, el conductismo explica el aprendizaje en términos de estímulos y respuestas, ¿vale? Es decir, el aprendizaje se produce por asociación entre estímulos y respuestas, es decir, entre algo que nosotros hagamos y la respuesta que obtengamos, ¿vale? Y entonces pues habla del condicionamiento clásico, que es el experimentillo este del perro Pavlov, que no voy a entrar en él, pero que porque ya lo hemos comentado, ya lo conocéis, y luego el condicionamiento operante, ¿vale? Que era un poco el de Thorndike puteando a los gatos en las cajas. Bueno, que fue el que explicó un poco lo de los refuerzos y los castigos. Pues si se nos refuerza una conducta, tenderemos a repetirla, y si se nos castiga, pues tendremos a no repetir esa conducta o a reducirla, ¿vale? El conductismo analiza los problemas un poco de esta forma, en este contexto. ¿Qué pasa? Luego llegó el cognitivismo, ¿vale? Que el cognitivismo lo que decía es, hombre, esto de analizar las conductas está muy bien, ¿vale? Pero el ser humano es mucho más que conducta. O sea, el ser humano piensa, sorpresas, piensa, sí, somos seres pensantes, algunos, ¿vale? Y los tontos también son seres pensantes. Es decir, cuando digo los tontos ya me estáis entendiendo perfectamente a quién me refiero, ¿vale? Bueno, también son seres pensantes aunque piensen mal, de forma deficitaria, ¿vale? Entonces, lo que habrá que analizar no serán solo las conductas, o no las conductas, o no solo las conductas, sino habrá que ver la forma de pensar, ¿vale? Pues las motivaciones, las creencias, los deseos, las metas, las atribuciones, ¿vale? Todas las expectativas, todo este rollo, ¿vale? Y entonces, si tú te dedicas, digamos, solamente a esto, pues eres cognitivista, pero lógicamente la mayoría de los cognitivistas también le dan importancia a la conducta y a lo emocional, ¿vale? Y entonces se habla de cognitivo-conductual. A mí, no sé por qué razón, porque yo no me adscribo ni a ninguna etiqueta, siempre he dicho que las etiquetas ideológicas o de escuelas o toda esta historia son heurísticos para no pensar, es decir, atajos mentales para no pensar, ¿vale? Para que no tengas que molestar en pensar por ti mismo, sino para que ya te digan, te den en un bloque compacto, un pensamiento colectivo lo que tienes que pensar. No, a mí no, gracias, no, pensamientos colectivos no, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicen que soy cognitivo-conductual, es decir, que analizas las conductas y que utilizas este sistema, ¿vale? Más allá de lo cognitivo y de lo conductual y de la mezcla de lo cognitivo-conductual, hay otra escuela que se llama el humanismo, ¿vale? Y el humanismo, en realidad, es una adaptación del psicoanálisis a tiempos más actuales y a aspectos más científicos. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis per se, y esto algunos me matarán, pero me da igual porque es así, el objeto de análisis del psicoanálisis es el inconsciente. Y el inconsciente ni es algo observable, ni es algo medible, ni siquiera casi de forma indirecta, como puede ser, por ejemplo, lo que ocurre en el cognitivismo, ¿vale? Nosotros a lo mejor no podemos medir los deseos de una persona de forma directa, pero sí de forma indirecta, ¿vale? En el caso del humanismo, del psicoanálisis, como el objeto de estudio es el inconsciente, eso pues es difícilmente medible y difícilmente observable, con lo cual no podría ser objeto de la ciencia. Bueno, pero el humanismo lo que hizo fue adaptar un poco el psicoanálisis, cogiendo también otros aspectos, sí, de corte científico, como por ejemplo los que pueden un poco tener que ver con el sentido de la realidad,
que le da un sujeto a su vida, ¿vale? Y entonces, pues intentaron dar una vertiente científica al psicoanálisis, digamos que explorando el mundo interno del individuo, ¿vale? Exploran el mundo interno del individuo, a raíz del cual ellos sí creen que se puede interpretar de cierta forma un poco científica, pues su mundo interior y incluso su inconsciente, aunque bueno, ahí estarían justo ya rondando en el límite, ¿vale? Bueno, pues esto sería el humanismo. Y pues dentro del humanismo están, por ejemplo, los test proyectivos, ¿vale? Que son los test que se hacen de interpretación. Por ejemplo, pues el más famoso es el test de Rorschach, de la mariposa o del murciélago o de lo que queráis ver, ¿vale? Bueno, y finalmente pues habría una escuela que en realidad utilizaría técnicas de las otras, pero que sí parece que se ha constituido como una nueva escuela, que es la psicología sistémica, que se llama, ¿vale? Y la psicología sistémica, que tiene su origen en la terapia familiar de la que hablábamos antes, pues lo que hace es analizar las relaciones y las interacciones, tanto de pareja como del individuo con las personas que se tiene que enfrentar en su entorno, ¿vale? O con las que tiene contacto en su entorno. Es decir, ya no se trata de ver al individuo un poco aislado, ¿vale? Es decir, yo te analizo a ti como individuo, sino de analizar al individuo dentro de un contexto social, ¿vale? De un contexto donde se producen interacciones y, por lo tanto, pues evaluar esas interacciones para intentar mejorar la vida del individuo, ¿vale? ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, pues seguimos. ¿Qué se puede esperar de un psicólogo? En fin, depende del psicólogo, ya os lo digo yo, ¿vale? Pero bueno, fijaos, hay un dicho que se suele decir entre los psicólogos, que es que cuando el paciente entra por la puerta, ya tienes el 50% de la terapia hecha. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues fijaos, esto tiene un poco que ver con la labor del cura que comentábamos antes, ¿vale? Es decir, el hecho de que una persona simplemente exprese ya sus propios problemas o los explicite en voz alta, se los comente a alguien, eso ya tiene por sí mismo un efecto terapéutico. Es decir, primero porque ordenas las ideas, ordenas tus problemas, segundo porque los echas fuera, ¿vale? Y eso es muy liberador, ¿vale? De hecho, es una de las digamos, funciones que tiene el psicólogo, es ayudarte un poco a llevar esa carga, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí, que insisto, ya tiene un efecto terapéutico por sí, el echar toda esa bilis fuera, pues sí, ya estaría la otra vertiente terapéutica en la que el psicólogo te ayuda a verlo, a reestructurarlo, a verlo desde otro punto de vista, a simplemente, así están más o menos tal y como lo dices, pues a utilizar alternativas estratégicas para enfrentarte a esa situación, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, de todas formas, el psicólogo también lo que tiene son muchas limitaciones. Y esto yo no engaño a nadie, ¿vale? Hablaba hoy bueno, estos días hablaba con algunos pacientes y tal, y yo les decía, bueno, es que hay que saber hasta dónde llegamos. Es decir, no puedes pretender, o sea, no es magia, ¿vale? La psicología ni es magia ni es evidencia. Me hace mucha gracia porque había una amiga mía que era psicóloga y un día se encontró, bueno, se encontró el hermano que iba con unos amigos y tal, y entonces el hermano la presentó y dice, bueno, tal, no sé qué, que ella que es psicóloga y tal. Y entonces uno de los colegas del hermano, que era un grupo de burrines considerables, ya lo digo yo, le dice, ¿ah, sí, eres psicóloga? Y le dijo ella, sí. Y dice, ah, sí, ¿qué estoy pensando? Y entonces ella le dijo, pues no lo sé, soy psicóloga, no vidente, ¿vale? Obviamente yo qué coño sé qué estás pensando. Es decir, que muchas veces se nos da un aura así a los psicólogos, bueno, luego comento otra cosa relacionada con esto, pero es que se nos da así un aura de que tenemos que saber lo que piensa la gente y tal. No, no, nosotros sabemos lo que nos cuentan, ¿vale? Otra cosa es que somos grandes cotillas y entonces tenemos que indagar en el cómo, el por qué, el cuándo empezó, el origen, etcétera, etcétera, pero para analizar también con el paciente. O sea, no somos videntes, no somos magos, no leemos las mentes, no tenemos telequinesis, no movemos los objetos por el aire con nuestra mente, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, vale. Entonces hay a veces unas visiones muy, muy irreales de lo que es un psicólogo. Y lo que os decía, el psicólogo llega hasta donde llega. Yo, por ejemplo, pongo un poco el caso en el tema este de la ansiedad, ¿vale? La ansiedad, pues a nivel psicológico sí hay unas estrategias para enfrentarte a la ansiedad, para reducir la ansiedad. Incluso la ansiedad física, pues tienes las técnicas de relajación, pero llegan a un nivel al que llega. Es decir, si tienes una ansiedad leve o moderada, pues a lo mejor sí la puedes controlar con técnicas estrictamente psicológicas, pero cuando ya pasa de un determinado punto, no. Es decir, cuando ya pasa de un determinado punto,
la terapia psicológica te ayudará a reducir esa ansiedad a la larga, pero en un determinado momento no tiene ningún sentido que sufras por deporte. Entonces lo que hay que buscar es ese apoyo, ¿vale? Farmacológico, ¿vale? Pues si es el problema de ansiedad, pues un poco a base de ansiolíticos o de lo que recete el médico o el psiquiatra de turno, ¿vale? Bueno, luego lo que os decía, un poco relacionado con este aura también de los psicólogos, es que en cuanto uno es psicólogo ya se puede olvidar de su, iba a decir de su vida, o sea, de su vida de tranquilidad, porque efectivamente parece que como eres psicólogo, eres telepsicólogo, ¿no? Hace poco que había por ahí, bueno, no lo digo, que luego parece ser que estas cosas YouTube se las toma muy mal y te posterga los vídeos. Bueno, YouTube, para los que me ven a mí, me puedo permitir el lujo que me los postergue exactamente igual, así que lo voy a decir. Hace poco que había unos camellos por ahí que vendían drogas y se llamaban teleperico, ¿vale? Metían por ahí y se anunciaba. Bueno, pues parece que cuando eres psicólogo funcionas un poco igual. Hostia, este es psicólogo. Entonces ya estás 24 horas al día recibiendo comentarios, WhatsApp y tal, llamadas de, oye, tú que eres psicólogo y tal, ¿y esto qué hago? ¿Y qué me pasa? ¿Y no sé qué? ¿Y qué le pasa a este? ¿Y a este tío qué hago? ¿Es así de tarado? ¿Qué le pasa? Y tal. Bueno, pues es bastante habitual. Yo reconozco, a algunas personas a algunos psicólogos les desespera mucho. Yo reconozco que no. Es más, reconozco que me encanta. O sea, a mí el hecho de estar pendiente de movidas y de ir profundizando y tal, algún día os diré cuál es mi mayor vicio. Es más, os lo voy a anticipar. Mi mayor vicio, vicio, a ver, tampoco vamos a ser... Digamos que mi mayor, es que no sé cómo decirlo, motivación, mi mayor curiosidad, no sabría cómo decirlo. Afición, mira, me dicen aquí afición, perfecta, certera, chapó, ahí lo han clavado. Mi mayor afición es meterme en la cabeza de la gente, que viene a mí algunos o que voy yo a ellos en otros casos, y no voy a hablar ahí, para conocer su personalidad más íntima y más profunda, y generalmente la que tiene que ver con su lado más oscuro, lo que Jung llamaba la sombra, ¿vale? Bueno, pues eso es mi deporte, ¿vale? Oye, si me llegan pues casos de psicología incluso así para comentar y tal, bienvenido sea. A veces tengo que ir yo a los 7, ¿cómo era? A los 7 infiernos de Dante para encontrarlo. Pero bueno, esa es mi mayor afición, ¿vale? Conocer la parte más íntima y más profunda. De hecho, ya os lo dije, uno de los múltiples motes que tengo, uno de ellos, que bueno, me hace bastante gracia, es el de Aníbal Lecter. ¿Por qué? Porque dicen que hago lo mismo que hacía Aníbal Lecter. Cuando me hacía Clarice, que era, sí, yo te voy a ayudar y te voy a dar, pero a cambio me vas a abrir tu mente y me vas a abrir tu alma porque quiero indagar la parte más sucia, más oscura y más, pues en el caso de Clarice Starling, y más dolorosa de ti, para saber quién eres en tu yo más íntimo, ¿vale? Bueno, pues ahí voy un poco de, un poco de Aníbal Lecter. Que vais entendiendo o vais... sí, bueno, entendiendo por qué algunos dicen que estoy chiflado. Pues yo no lo puedo entender. A mí me parece lo más normal del mundo, como el tío este de la carabina que hacía agujeros para tornillos con la carabina. No sé por qué la gente lo ve raro. Oye, cada uno que... Yo no molesto a nadie. Libertad, sin ir a libertad. En fin. Bueno, pues esto un poco sobre los tipos de psicólogo que hay, ¿vale? Y luego tenemos el proceso. Que el proceso es, pues, digamos, más puñetero todavía, ¿vale? El proceso, para empezar, no es fácil. Es decir, yo siempre, y de esto aviso bastante también a mis pacientes, ¿vale? Siempre les digo, vamos a ver, ir al psicólogo de inicio ya no es fácil. Y seguir en terapia menos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el psicólogo muchas veces es enfrentarte a tu propia basura. Es decir, es enfrentarte a tus demonios. Si tú, tú solo no te has enfrentado a tus demonios y les has vencido o los has controlado o te has hecho coleguita suyo y has sacado gran partido de ello, eso ya, oye, yo lo dejo ahí al albedrío de cada uno. Pero si tú no has hecho este ejercicio, al final tus demonios van a salir por otro lado. Y esto es una cosa que en psicología se ve al 100%. Siempre. O sea, mira que no soy de generalizaciones al 100%, porque siempre que se generaliza se comete un error, pero esto es, vamos, sota, caballo y rey. Si tú no te enfrentas a tus demonios, o no los ves, o los quieres ocultar, o los quieres reprimir, van a salir por otro lado. Entonces lo que tienes que hacer es enfrentarte a ello. Y esto lo haces muchas veces con ayuda del psicólogo. De hecho, vas al psicólogo porque no te has enfrentado a tus demonios, ¿vale? Entonces, claro, no es un proceso cómodo, no es un proceso agradable, es un proceso necesario, pero ni cómodo ni agradable, ni divertido, desde luego, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que muchas veces pues la gente deja la terapia, porque hostia, es que cada vez que voy salgo hecho polvo a corto plazo. Es decir, puedes salir hecho polvo ese día, pero luego vas a notar una ligera, bueno, a lo mejor una ligera mejoría o una mejoría a medio plazo. Y si no, pues a lo mejor es que la terapia no está funcionando, ¿vale? ¿Para eso qué se necesita? Huevos.
o varios, me da igual, huevarios, como decía el otro. Se necesitan huevarios, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque como te vas a enfrentar a tu basura, obviamente necesitas valor y necesitas ser valiente. Y hay momentos en los que uno pues está más fuerte, más activo y lo puede hacer con cierta tranquilidad, y hay veces que no, ¿vale? Que no te lo lleva el cuerpo. Pero en todo caso, lo que se necesita es mucho valor. Y aquí me preguntaban, me decían, bueno, pero ¿y de dónde saco ese valor? Pues de ti mismo. Hay un dicho que dice, bueno, el anuncio de Nike, ¿no? El de hazlo. No era el de Nike, el de do it. No me acuerdo, pero bueno, da igual, hazlo. Dices, bueno, lo tienes que hacer sí o sí. Hazlo. Si estás perezoso, hazlo perezoso. Si estás con miedo, hazlo con miedo. Si estás aterrorizado, hazlo aterrorizado. Pero hazlo. ¿Vale? Porque no te queda otra. Y ahí entramos ya un poco en, a veces, lo que se llama la entrevista, la entrevista motivacional, que es también una entrevista en la que tú también vas motivando a la persona para que vea el beneficio que saca, pues, de tener que enfrentarse a estos demonios que tiene, ¿no? a estas historias. ¿Vale? Me preguntaban también, ¿hasta qué punto debe implicarse o hasta qué punto es bueno que se implique el psicólogo emocionalmente en el problema de su paciente? Bueno, pues aquí hay una polémica que realmente no os podéis ni imaginar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay muchos psicólogos que dicen que no, que el psicólogo precisamente tiene que poner un freno, o sea, tiene una pantalla, alejarse emocionalmente del problema y no implicarse más de lo estrictamente necesario. Es decir, aquí sería un poco el trabajo. No, yo trabajo porque me pagan y pues por lo tanto voy, hago mi trabajo de forma lo mejor posible, casi de forma automática, laboralmente hablando, ¿vale? Y ahí se acaba. Bueno, yo tengo otra opinión que va un poco con los relacionada con lo que os comentaba antes de los psicólogos de salón y los psicólogos de vida, lo que han vivido bastante, ¿vale? Y yo creo que una persona que no se implica emocionalmente con sus pacientes no puede ser un buen psicólogo. Y aquí sí que me mojo al 100%. Lo digo así de simple. Es decir, pasa un poco como con los médicos. Un médico que no se implique emocionalmente con sus pacientes, que los vea como cachos de carne, y yo, con la enfermedad crónica, he tenido muchos médicos muy buenos y horribles. De hecho, que sepáis que me tuvieron que bajar, mi mujer me tuvo que bajar de la mesa de una médico porque la hostiaba directamente, me tuvo que coger y me bajó y me sacó de eso porque la hostiaba directamente. Y además se lo merecía, en cojones. Porque, bueno, cuando hablamos de estas agresiones a médicos, se habla mucho de lo sensibilizar que están los pacientes, que no lo dudo, y es verdad que los hay, muy bestias y muy brutos, y gente que no entiende pues, que a lo mejor la ciencia no ha avanzado tanto como para solucionar tu problema o lo que sea, ¿vale? O como que hay más gente y hay gente pues, más grave y tal, pero también os digo que hay médicos con un nivel de inhumanidad y de trato vejatorio del paciente que se merecen las hostias que les dan. Y es así, lo siento, es así. No muchos, afortunadamente, pero alguno hay. Porque yo, insisto, he sufrido alguno que metía miedo. O sea, miedo. Bueno, pues yo, desde el punto de vista de la psicología, digo lo mismo, ¿vale? A mí, un psicólogo que mantiene distancias frías con sus pacientes, me parece que no puede ser un buen psicólogo. Y yo, sí, se me acusa a veces de implicarme en exceso emocionalmente con mis pacientes, pero lo siento, no lo sé hacer de otra manera. Yo sí, y además lo hago consciente, es decir, yo si cojo un caso, si lo cojo, porque muchos no puedo asumir con todas las historias que tengo, pues no puedo asumir muchas veces todos los pacientes, mira, los derivo. Pero si lo cojo, asumo rápidamente que, bueno, que me hago cargo de ese paciente con toda la implicación emocional que lleva, ¿vale? Y luego, claro, está la inversa, que es, bueno, ¿y cómo sabe el paciente si ha acertado contigo? Bueno, pues fijaos, hay una característica de la relación que se establece entre psicólogo y paciente, que es lo que se llama el rapport, ¿vale? Porque ya sabéis que no vale ponerle términos españoles al asunto, hay que ponerle términos en inglés, que parece entonces que mola mucho más y son muchísimo más importantes. Bueno, pues el rapport, básicamente, lo que es una relación de buen rollito o de química, que se establece un poco entre el psicólogo y el paciente. Si existe ese rapport, ¿vale? Esa intimidad o esa química que se genera entre los dos, pues la terapia puede mejorar o puede ir por un buen camino. Si no existe ese rapport, lo mejor, tanto por parte de uno como por parte del otro, es decir, por parte del psicólogo o por parte del paciente, es decir, mira, no lo veo. ¿Vale? Y cambiar de psicólogo, no pasa nada. Yo no tengo ningún problema. Me dice, mira, no tengo química contigo, ¿me podrías recomendar un psicólogo? Te recomiendo otro sin problemas, a otra, ¿vale? O sea, que por eso no hay problema. Pero lo que sí que tiene que haber entre un paciente y un psicólogo es química, rapport, llamarlo como queráis, ¿vale? Es decir, que la persona, al final esto es que la persona se sienta libre, ¿vale? Para profundizar en sí misma y para intimar a nivel de información, de conocimiento, es decir, para generar una relación íntima con el psicólogo.
sin ir más allá de lo íntimo en otros aspectos que ya me entendéis, aunque precisamente esta es la base de lo que os comentaba el otro día, que se genera la transferencia erótica, ¿vale? En el que a veces pues, se pueden confundir sentimientos y emociones y demás, ¿vale? ¿Cómo saber si el proceso está o la relación, la terapia está funcionando? Pues simplemente cuando mejores. Es decir, cuando a ti, cuando tú consideres que la información que se te está dando es ajustada, es decir, que no son opiniones del tío, sino que, bueno, que parece que tienen cierta coherencia. Cuando te sientes libre precisamente con ese rapport para hablar y para pues, comentarle tus pensamientos y tus emociones más profundas al psicólogo, ¿vale? Y cuando ves que mejoras, ¿vale? Porque tampoco tiene sentido que te lleves de puta madre con el psicólogo, ¿vale? Que estés haciendo terapia y hay un año, pero es que estoy peor. Bueno, pues entonces, por mucho rapport y mucha historia que tengas con el psicólogo, pues cambia porque es evidente que tampoco te está ayudando, ¿vale? Y al final, efectivamente, esto es como ir al médico. Pues si tú ves que mejoras, pues es que ha dado con el tratamiento. A lo mejor tú estás aplicando el tratamiento correcto, pero por la razón que sea no funciona con esa persona, ¿vale? Bueno, pues cámbiale el tratamiento. Y si vemos que con todos esos 4 tratamientos que te cambia ese médico no funciona, pues cambia de médico, ¿vale? Así de simple, ¿vale? Y nadie tiene por qué decir, tomárselo a mal ni nada. Bueno, a veces uno acierta y a veces uno no pasa nada. Yo he acertado en muchos casos y en otros tantos no, ¿vale? Lo he hecho, eso sí, siempre lo he hecho lo mejor que he podido y en los casos que no has acertado digo, no te preocupes que lo vamos a seguir intentando y lo vamos a seguir intentando. Bueno, pues a veces funcionó y a veces no, ¿vale? Y luego lo que me preguntaban también, que es, bueno, ¿y cómo sabemos cuándo damos con un psicólogo sacaperras? Bueno, yo creo que ahí la intuición te lo dice rápido, cuando estás frente a un psicólogo sacaperras y cuándo no, ¿vale? Yo creo que en función de cómo veas un poco el interés que tiene en ti o el interés que tiene en tu dinero el psicólogo, esa necesidad que tienen algunos psicólogos también de ir dando diagnósticos, multiplicando los diagnósticos. Cuando te da un diagnóstico, te trata para eso, pasa un mes, te da otro diagnóstico, te trata para eso, pasa un mes, te dice que tienes otra cosa. Ves ahí que está un poco más agarrando, además no te espacía las sesiones, sino que tal, y cling, 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 te va sacando perras, ¿no? Bueno, pues ahí cada uno tiene que estar un poco listo. A veces también una buena opción es triangular la información. Vas a un psicólogo, te dice a ver cómo te ve, vas a otro que te dice cómo te ves, si cuadran, pues parece que no te están diciendo mucha chorrada. Si de pronto uno de los psicólogos flipa con lo que te han dicho, bueno, pues uno de los dos se equivoca. Decide tú cuál. O vete a un tercero, que esto también es lo que pasa con los médicos. Muchas veces vas a uno, dices, pues esto no me convence lo que me acaba de decir. Vas a otro, dices, joder, pues me dice todo lo contrario. ¿Y ahora qué hago? Pues ir a un tercero. Y el tercero estará de acuerdo con el primero o con el segundo. Bueno, pues ya tienes un indicador más de fiabilidad. O a lo mejor no está de acuerdo con ninguno de los otros dos, con lo cual, pues consulta un cuarto. O sea, esto es así. ¿Vale? Yo estuve 10 años siendo médicos hasta que por fin tuve la prueba que se necesitaba, ¿vale? Y el diagnóstico correcto, que por cierto ya se lo había sugerido yo a un par de médicos un año antes, pero no me hicieron ni puto caso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que el sufrimiento y los dolores y demás, es cuando te garantizo que, vamos, se hace licencia en medicina en 3 meses, si es necesario, ¿vale? De todo lo que busca y de todo lo que aprende. También si tienes un toque hipocondríaco, eso ayuda, ¿vale? Y a veces también es verdad que es un freno, porque te equivocas. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Bueno, y bueno, son las 9:05. Aquí una ventaja de Instagram frente al inconveniente este bueno, de la conexión un poco deficitaria que hemos tenido, ¿vale? Pero bueno, una ventaja que tiene YouTube frente a Instagram es que no tengo por qué andar con las chorradas de una hora. De hecho, podría estar aquí horas y podría estar hablando de psicología o de política o diciendo mis chorradas habituales o contando chistes. Lo que pasa es que dentro de una hora estaría un estado lamentable que no convendría ser grabado. Por el sueño, digo, porque tendría sueño. ¿Vale? Y cuando tengo sueño digo muchas tonterías. Más incluso de las habituales. Bueno, antes de que se vaya la olla del todo, una diferencia que sí quería hacer, ¿vale? Que también me había preguntado por ella. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un coach? Bueno, pues la diferencia que hay entre un psicólogo y un coach básicamente es que el psicólogo es una persona formada en el factor humano, el comportamiento humano, y el coach es un iluminado que generalmente no tiene ni idea de lo que habla o que está mal formada respecto a este componente humano. ¿Vale? Ahora ya sí se hacen también cursos de coaching y demás. Bueno, en sentido estricto, el psicólogo es un profesional que ha estudiado bastante además, ¿vale? Tanto la carrera como además en el caso de los psicólogos clínicos o los psicólogos sanitarios, que hemos tenido que hacer un máster adicional o una formación adicional para poder ser personal sanitario, ¿vale? Hasta ahí. Y el coach, pues generalmente es un tío que se fue al Machu Picchu, de pronto vio la luz, ¿vale?
y dijo, ostras, he descubierto el sentido de la vida. Y entonces intenta transmitirle el sentido de la vida que él ha encontrado pues a otras personas, ¿no? Porque cree que como él ha visto la luz Caroline, bueno, pues que otras personas lo necesitan, lo pueden ver también, ¿vale? Bueno, ¿dónde está el fallo aquí? Bueno, pues en que el coach, precisamente por esto, puede hacer muchísimo daño. Bueno, luego hay otra vertiente de coach, es verdad que hay otra vertiente de coach que no es propiamente, no se mete en camisa de once varas, sino que es alguien que ha triunfado en su campo profesional, imaginaros, pues qué sé yo, políticos, ¿no? Un político que ha triunfado en su campo profesional y entonces hace coach para ayudar a triunfar en política a otras personas que están pues en niveles más bajos que él. Y bueno, esto puede tener cierto sentido siempre que no te metas en hacer intrusismo profesional a los psicólogos, que es lo que hacen muchos, ¿vale? Y porque, de hecho, el origen del coach está aquí, es decir, una persona que había triunfado y que ayudaba a otros en su mismo campo profesional a triunfar en su campo. Bueno, pues eso está bien, puede tener cierto sentido, ¿no? Les asesoraba, les hacía el coaching, que es este asesoramiento directo, individualizado, el mentoring, que es el que como la maestría, ¿no? Como actuar un poco como un maestro y tal. Bueno, eso tendría un poco más de sentido. Pero desgraciadamente el coaching ha evolucionado a esto, a una persona que ve la iluminación y pretende transmitir su iluminación a los demás. Y claro, lo que os decía, esto puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Pues por lo que una cosa que a mí me habéis oído hasta el infinito y más allá, y ahora entro con trampa, que es que no todos funcionamos de la misma manera. Ni todos tenemos los mismos deseos, ni todos tenemos las mismas metas en la vida, ni todos tenemos los mismos valores. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que un coach intente imponer o intente llevar por un único camino a una persona, porque es el camino que le ha funcionado a él, pues tienes todas las papeletas, pues sí, para arreglarle a 5 que funcionan como tú su vida, pero para estrellar a otras 55 que no funcionan como tú en la suya, ¿vale? Y las estrellas, ¿vale? No hablemos ya si de lo que se trata no es de hacer una evolución en positivo, sino de que además tienes unos trastornos psicológicos, unos trastornos mentales que el coach de turno desconoce, ¿vale? Porque desconoce cómo operan, cómo funcionan, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué implicaciones hay por ahí. Y entonces la caga, ¿vale? Y hace poco, y con esto ya entro, si queréis, que aquí sí podemos hacer en el chat alguna preguntina más. Hace poco había en Asturias un tío que era un ingeniero nuclear que había venido a Estados Unidos, yo lo conozco además, y no me llevo mal con él, me parece una buena persona. Pero claro, yo flipaba, ¿por qué? Porque además de aquella, hace pila de años, yo todavía estaba estudiando psicología. Y, o sea, que calcular los años que hace fue, pues debía tener yo, de 42, debía tener 20, 30 años, ¿vale? Y claro, el tío era un ingeniero nuclear que había venido de Estados Unidos y de pronto escribió un libro que se llamaba La Felicidología, desarrolló una especie de ciencia que era la felicidología y actuaba pues en una especie de consulta que tenía felicidologando a la gente. No sé, claro, yo flipaba, o sea, yo decía, pero tío, o sea, que yo para ejercer, tú lo que estás haciendo es intrusismo, o sea, que yo para ser de psicólogo, oye, estoy estudiando como un cabrón, y vienes tú aquí a Estados Unidos siendo ingeniero nuclear y te pones a hacer consulta de, no, pero es que yo no hago psicología, yo lo que hago es un coaching en el que ayuda a la gente a ser feliz. Bueno, no me cuentes rollos. O sea, no me cuentes. Creo que de hecho, luego tuvo problemas con esta historia, ¿no? De intrusismo y tal. Pero no me cuentes rollos. O sea, tú lo que estás haciendo de psicología es informar, ¿vale? Y bueno, sí, pues efectivamente el tío tenía la consulta llena. Es verdad que el tío tenía la consulta llena también dentro de un contexto muy determinado, y no quiero ser racista con esto, pero se lo voy a decir, que eran gente que eran sudamericanos, relacionados con iglesias protestantes muy concretas, etcétera. Bueno, porque aquí cada uno, pues en su contexto se hace su rollo. Y se busca la vida y se coge su clientela, ¿vale? Pero claro, a mí eso me parecía aterrador. Aterrador. Como me parece aterrador, pues el coaching que veo de algunas personas, bueno, algunas incluso cercanas o que conozco, bueno, pues me parece aterrador por eso, porque estás intentando trasladar tu luz a otros que a lo mejor no van a ver la luz que has visto tú, o que no les interesa tu luz ni lo más mínimo, ¿vale? O que si van por el camino que tú les marcas se van a llevar un ostión como un piano, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco la diferencia que hay entre los coaching y los psicólogos, ¿vale? Os pondría ahora, lo que pasa es que no sé, no estoy muy seguro de que lo pueda hacer, bueno, porque no tengo no he copiado la web, pero bueno, otro día ya iremos avanzando con estas medidas de YouTube, ¿vale? O sea, en definitiva, para que os hagáis una idea, respecto al mundo, un psicólogo es un poco esto, ¿vale? Es decir, ahí tenéis al arquitecto firme y recto, al dentista, Juan ya hablaremos, Juan es mi dentista, Juan ya hablaremos tú y yo de cosas que tenemos que hablar, empieza a temblar. Un abogado, y el psicólogo es, pues el que lo ve todo al revés, básicamente, ¿vale? El que te va a dar la vuelta, ¿vale? El que te va a dar la vuelta a todo para que consigas ver ese todo de una forma distinta a como se ve convencionalmente
y que con ello pues consigas solventar esos problemas, ¿vale? Bueno, y ahora os dejo, si queréis, si tenéis alguna preguntilla por aquí, pues por el chat me la hacéis, ¿vale? Tenemos una de Te acuso de acoso. Abogado él. ¿Trump necesita psicólogo, psiquiatra, curandero? Mira, yo te voy a decir mi criterio, ¿vale? Porque luego me dicen, pero ¿cómo lo sabes si no lo has evaluado? Esto me lo dicen de otro, más cercano de aquí. Si tú no le has hecho una evaluación directa, bueno, tampoco necesito hacer una evaluación directa a Hitler para saber que era un psicópata. No necesito para nada hacérsela. Bueno, pues a otros más cercanos tampoco, ¿vale? Es decir, yo no voy a decir que sean psicópatas. Lo que voy a decir es que tienen, analizando la conducta, sin haberlos evaluado a ellos, para analizando su conducta, tienen indicadores psicopáticos claros, ¿vale? Y Trump tiene indicadores no psicopáticos, Trump tiene indicadores narcisistas, clarísimo, ¿vale? Este es mi criterio. Sobre su grado de locura o no locura, hombre, a mí una persona muy equilibrada, Trump, no me parece. Biden tampoco, por otro lado. Mejor no digo el de Biden porque a lo mejor me meto en un problema. Voy a decir el de Trump. El Trump, a mí, una persona estable y equilibrada, no me lo parece. ¿Vale? ¿Necesitaría un psicólogo o un psiquiatra? No le vendría mal. No le vendría nada mal. A un psicólogo, mejor que a un psiquiatra. Porque si encima le das drogas, ya la digamos. ¿Vale? Pero yo creo que sí, que sí. Ya os digo, es que me vuelvo al principio de la charla. Yo creo que todo el mundo necesita un psicólogo. Es verdad que unos más que otros. Bueno, pues en el caso de Trump a lo mejor sí que lo necesita más que otros, ¿vale? Pero no más que cualquier otro político americano o nacional, ¿vale? Porque si nos metemos con políticos nacionales que necesiten psicólogo, y curandero, pues no sé, igual se lo acaba no sé si necesitaría curandero, ¿vale? Pero psicólogo seguro que sí. Y cuidado, que eso no quiere decir que yo critique, o sea, esté diciendo con esto que no haya que votarle o que tal, porque en Estados Unidos, como en cualquier otro país, ya digamos que el presidente, hombre, hace, pero no tiene todo el poder para hacer lo que le dé la gana. En España casi tendrían más, me da más miedo lo que puede hacer en España que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos está muy coartado por otras instituciones, por otros poderes que hacen de contrapeso, y en España no. En España, bueno, en España sí, pero poquito, muy poquito. De hecho, ya vemos el cambio este de régimen que está haciendo el presidente que tenemos, porque le da por ahí, y que no hay contrapoderes que le digan, verdad, ¿usted qué está haciendo? No, lo está haciendo paso a paso. Entonces, bueno, me da mucho más miedo en España que respecto a allí. Pues eso, con esos contrapesos, hombre, le van a dejar hacer hasta cierto punto. Pero sí, no me parece una persona lo más estable y equilibrada posible como para ser presidente, independientemente, insisto, de las políticas. Porque si me apuras, también te voy con el demócrata y tampoco me parece que sea una persona ni de fiar, ni a nivel personal, o a nivel de político. Entonces, bueno, pues serán sus partidos o sus contrapoderes los que les pongan un poquito de freno a personas que estables no mucho, la verdad. ¿Vale? Pero bueno, esto es como cuando yo estaba en política. Pues había gente que me decía, pero tú eres un inestable, ¿tú qué haces en política? Oh, si te encuentro lo que conocí allí, todo lo que vi allí. Vamos, yo era el más racional, el más cabal, la persona más mentalmente estable de lo que había por ahí. No, no es verdad. No es verdad. Pero bueno, lo sabía también de la marinera. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que me queráis hacer? Perdón, ya veis que tengo un poco de carraspera. No. Bueno, pues lo dejo aquí con este a ver cómo edito, si es que puedo editar esto ya, para que no se vean los primeros fracasos y demás. Y nada, muchas gracias por estar aquí, a ver si voy dominando poco a poco el Streamlabs y podemos hacer cosas más interactivas y más entretenidas, ¿vale? Así que nada, como digo en el blog este que tenéis aquí abajo, a ver si consigo también dar la vuelta a la pantalla para la próxima. ¿Vale? Pues aquí, si queréis escribirme, pues el mail, cancerberus.com, y si queréis leer, pues en cancerberuswordpress.com tenéis los escritos, ¿vale? El blog, y como digo ahí, pues nada, salud y libertad, y nos vemos en una semana.